Bueno, aquí estamos. Volvemos de Nueva York, de un Nueva York veraniego del año 76. Ya las últimas imágenes, si se han dado usted cuenta, es Nueva York. Ha terminado la huelga de basura que decía Oti Rodríguez Marchante antes de empezar el coloquio. Y las calles, donde vive ya Sybil Shepard, están muy limpias y tranquilas y ya es otro mundo, ¿no? Pues el año 76, que es un año que está muy cercano, todavía, se estrena en España la película de Chaplin, El gran dictador, que la dictadura de Franco nunca había dejado exhibir. Curioso, ¿eh? Hasta el año 76. Se inicia en Madrid el primer congreso de la UGT, el primer congreso desde la guerra civil que celebra UGT. Fallece el gran patriarca de las letras gallegas, Ramón Otero Pedrayo. El día antes de cumplir 85 años fallece en París el pintor Max Ernst, fundador del movimiento Dada, perseguido por los nazis, como millones de judíos, y huyó a Estados Unidos con su esposa, la célebre coleccionista de arte, ni más ni menos que Peggy Guggenheim. En España se suprime el Consejo Nacional del Movimiento. Aparece en Madrid el diario El País. A los 71 años muere en Salt Lake City, Nevada, Howard Hughes, que poseía la mayor fortuna individual del mundo. Fue dueño de la RKO, como saben ustedes, de la compañía aérea TUA, bueno, director de películas como El Fuera de la Ley, uno de los escándalos de Los Ángeles en los años 40 en América, de Los Ángeles del Infierno, sobre la aviación, productor de la película de Howard Hawks, Scarface, y hubo una película maravillosa que se llamaba, no me acuerdo, pero que reflejaba muy bien el mundo de Howard Hawks. Es una película estupenda, maravillosa, hecha por el director de, ahora se lo digo a mis amigos, del Silencio de los Corderos, Jonathan Demme. Y es la historia de un tipo con barba que aparece en una gasolinera. Y es una comedia maravillosa y una película estupenda. Y ahora mismo se me ha ido a mí, que es algo así como Harold y Maude, ¿no? Porque Harold y Maude, pero es otra historia. Bueno, luego nos acordaremos durante el coloquio. Bueno, pues en este año 2001 que estamos recordamos el gran éxito de Kubrick con La Naranja Mecánica, que se estrenó a final de año en España. No es una de las películas a mí que me gusten mucho de Stanley Kubrick, pero evidentemente, como llevaba tantos años siendo famosa desde el 72, esos 4 años, cuando se estrena en España, dicen que han sido las colas de público más grande que había en las puertas de los cines. Fallece el gran arquitecto finlandés Alvar Aalto, el autor del Ser y Tiempo también, Martin Heidegger, muere ese año. El secretario de Estado dice que la legalización del Partido Comunista en España tendría una reacción negativa en el Congreso de los Estados Unidos y las inversiones de los Estados Unidos en España, y poco después, la Semana Santa del año siguiente, como saben ustedes, un sábado santo, para ser más exactos, se legaliza el Partido Comunista. Por vez primera vez en la historia ingresan cadetes femeninos en la Academia Militar Americana de West Point. Juan Carlos I comunica al Papa su intención de no utilizar el privilegio de presentación de obispos. Juan Manuel Serrat regresa a España tras 11 meses de exilio por haber hecho declaraciones contra la dictadura, y digamos para el final que la UEFA excluye al Madrid por un año de las competiciones europeas, año 1976. Has puesto una cara como de alegría porque hombre, lo del Barcelona te lleva tanto. Hombre, no, bueno, eso que no puede ser. Bueno, pues este es el año 76, muy reciente, que te ha extrañado esa medida tan dura de la UEFA, ¿no? Contra el Madrid. No, pero si lo del Madrid es la Copa de Europa, no la Copa de la UEFA. Pero bueno, pero en la UEFA. Madrid se ha aburrido ya. ¿Quién lleva la Copa de Europa? La UEFA, ¿no? Me vas a poner en un aprieto. Bueno, no lo sé. Sí, yo sé que eres un buen aficionado. Bueno, pues vámonos con Taxi Driver, una película que gana la Palma de Oro del Festival de Cannes, además, que el año 76 fue el espaldarazo definitivo para Scorsese, que como tú muy bien dices, estudia en la universidad. Su primer corto le hizo un homenaje Fernando Colomo. Sí. El primer corto que hizo él se llamaba ¿Qué hace una chica tan guapa como tú en un sitio como este? Y Colomo hizo ¿Qué hace una chica como tú? Nice Girl, el ese, y que luego, poco a poco, él era un tipo muy variado en sus gustos, pero con una mentalidad extraña. En su familia se practicaba un gran catolicismo, y en su barrio. Y él fue seminarista. Sí. Hombre, y dice que nunca había salido, cuando fue a estudiar, nunca había salido de su barrio. Oye, y él cuenta que llevaba puños en los gemelos. Y él cuenta que cuando estuvo en la universidad, que su intención era terminar en la universidad y volver al seminario. Claro. Hasta que apareció el cine. Pero le gustaban mucho las chicas también a José, sí. Claro. Pero él confiesa que fue el cine lo que le hizo cambiar. El choque de este personaje con justamente lo opuesto, que era Paul Schrader, que era alguien que no había ido al cine hasta los... O sea, no había visto ninguna película hasta los... su padre. Claro.
Pero fíjate tú que luego escribe, claro, un libro mítico hoy, antes de hacer guiones, que es el estilo trascendental en las películas, que es un estudio sobre Ozu, Bresson y Breyer. Casi nadie. Es un libro y además lo hace a los 26 años. Está traducido para los espectadores que lo quieran. En las buenas tiendas de cine está traducido y a la disposición de los espectadores y los aficionados españoles. Si me permitís un momento, iba a hacer, porque hablando de las honestidades y de las Melvin y Howard. Melvin y Howard, no. Melvin y Howard es el título de la película de Jonathan Demme. Melvin y Howard. Mel y Howard, o Melvin y Howard. Ese es el título, perdona, sigue. Sí, hablando de lo bueno que era Scorsese, no todos los curas son buenos, pero en fin, yo estoy convencido y juraría y volvería a jurar que Scorsese sí era un chico bueno cuando estaba en el seminario y después. Es decir, y además lo demuestra en sus películas y muy en concreto en esta. Es decir, aquí juega con todas las... como hace muchas veces los grandes directores, como hacía Hitchcock, etcétera, juega con todas las cartas encima de la mesa. Y las que se guarda son cartas que se tiene que guardar para que la película crezca, nunca para hacer trampas. En esta película, desde los primeros planos, es decir, arranca con esa especie de bruma o de humo de las alcantarillas o de tal, y ya se ve el mundo brumoso, el mundo indeterminado, la bajada a los infiernos, y el mundo infernal que va a aparecer, e inmediatamente habrán visto, y hemos visto los espectadores esta noche, hay un primerísimo plano en que utiliza los colores, según su propio de los cuentos de Hoffman, de Powell, esa mirada de Niro, que realmente ya escalofría por su resistencia, por su tensión, por su hostilidad, por su desconfianza. Y ahí está contado ya realmente toda la película. A ustedes los voy a meter en un universo brumoso y un universo indeterminado, y además con un personaje realmente conflictivo y que van a tener que mirar por sus ojos. La película se ha señalado mucho con otra mirada eso que está diciendo que la estamos viendo toda la película, entre otras cosas porque siempre está en pantalla, ya está cerca, en plano cercano, a través de la mirada de Scorsese. Nosotros somos, de Niro, del taxista, de Niro, del Travis, y realmente hay solo 3 o 4 ocasiones en los cuales la inteligencia, por supuesto, de guionista y de Scorsese se pone muy evidente diciendo, bueno, señores, es cierto que la cámara es subjetiva y traduce la mentalidad y los conflictos y la visión del mundo deformada del taxista, pero a ustedes, público inteligente, les vamos a dar 3 o 4 puntos para que vean realmente que el efecto distanciador, que podríamos decir en términos brechtianos, es decir, nosotros estamos opinando también respecto a la película. Y esos 3 momentos, rápidamente, para que intervengamos todos, a mi juicio son subrayado una vez y otra vez del analfabetismo profundo de Travis. Travis no ha leído nunca nada, no lee nada. Incluso tiene el tocadiscos roto, que a lo mejor es una mentira en el sentido de que no tiene ni siquiera tocadiscos. En el garito, en aquel Zakizamí donde vive, realmente la precariedad es absoluta y lo único que hay no falta la tele. Un televisor que tiene una función muy importante que ya hablaremos de ella. Luego está también realmente opinan el guionista y el director respecto a la trivialidad de la política norteamericana de candidatos. Es decir, bueno, yo creo que cuando aparece la oficina electoral hay una frase que a mí me hace estallar siempre a carcajadas, que dice, bueno, esta vez vamos a decir, nosotros somos el pueblo. Y en vez de decir, bueno, pues lo importante es el pueblo, estos dos listos dicen de pronto, no. El año pasado hicimos el hincapié en somos, y este año vamos a hacerlo en nosotros, por lo cual el pueblo no aparece de ninguna parte. Y la trivialidad de los mensajes en la tribuna o en la televisión es absoluta, lo cual les hace digno de considerar porque tienen lucidez respecto a los propios defectos serios de su sistema. Y lo último, ya que también es la carcajada pura, por ese efecto humorístico distanciador, es la venta del arsenal de pistolas por parte del vendedor. El vendedor, o sea, le proporciona todo lo que podía matar, todo bicho viviente, y aquella magnum terrorífica que le enseñé al principio, esta se usa para rinocerontes en África. Para un elefante. Para un elefante, para rinocerontes en África. Y termina diciendo, bueno, ¿quieres drogas? No, yo no tomo. Bueno, también te puedo vender un Cadillac, un piso. Es decir, que aquel tipo vendía todo. Realmente es una gran metáfora de ese mundo en que realmente todo se compra y todo se vende, así legal o ilegal, aparte de
subrayado muy fuerte respecto a la manía esta loca de las armas en ese país. Estaba diciendo antes tú lo de la mirada de Scorsese, que le gusta mucho. Con otra mirada y con otro argumento, aunque muy parecido, vuelve a repetirlo en la película suya After Hours, que es esa pesadilla lo mismo, ¿no? Sí, que se llamó Hawk, qué noche, ¿no? Hawk, qué noche, sí. Que yo, no sé, yo creo que esa película es bastante anterior y que tuvo que tener una gran influencia en Tom Wolfe en la hoguera de las vanidades, porque es prácticamente la misma historia de Hawk, qué noche, como aquel tipo entra en un mundo desconocido. Es una película, con esto quiero decir que es muy rico siempre todo lo de Scorsese, que puede hacer una película con pocos medios rodada en 7 semanas, que es otra de las que a mí me gustan mucho de Scorsese, ¿no? Pero aquí, sobre todo esa bajada a los infiernos desde el principio de la película queda muy clara. Lo de los colores que tú decías, el amarillo del taxi, que es estupendo, ¿no? Hay una especie de atención especial por parte de los creadores de ese mundo, en este caso de Rader y de Scorsese, con respecto a probablemente ni siquiera ellos saber cuál va a ser las reacciones, es decir, parecer que ni siquiera ellos van a saber cuáles son las reacciones, es decir, ponen a su personaje a que intente liquidar al candidato. Pero como eso es demasiado complicado, su personaje decide, es decir, parece que son decisiones de dentro del personaje, decide que ha de salvar al mundo cargándose a unos pobres diablos. Es decir, es una cosa que yo creo que en el momento que lo estaban creando, tanto el guionista como el director, o sea, eso no puede estar pensado, eso tiene que ser casi el personaje el que te obliga a decir, no, el personaje te dice, no puedo cargarme al candidato, soy un pringao. Pero en cambio sí puedo cargarme eso, puedo solucionarlo de esta manera, puedo solucionar mi problema de esta manera. Es una cosa complicadísima. Yo creo que ellos mismos se sorprendieron con soluciones de guión y soluciones de dirección alucinantes. Y sobre todo, tú decías antes lo de Niro. La importancia de Niro en esta película es capital, es otro de los creadores de la película. Da la impresión, cuando hablo con el jefe de seguridad, que está rodado con cámara oculta. No es verdad, porque está rodado de verdad. Sí, pero la interpretación de Niro y del otro te lleva a creer que está con cámara oculta cuando él se va acercando, la forma de... le va preguntando, esa fascinación que tiene. Esa especie de burla diabólica, porque, claro, tú como espectador desconfías del personaje completamente ya. O sea, tú ya sabes que en cualquier momento eso es en efecto... Claro, la dinamita la tiene dentro y que el fuego está alrededor, cualquier chispa... Y claro, tú lo pasas fatal. Pero hay dinamita en todas partes. Cuando entran en el cine porno... Sí. Y yo solo quiero saber cómo se llama. No, que llamo al encargado, ¿no? Tráigame esto. No hay Coca-Cola. Tú siempre piensas que va a pasar algo. Todo, sí. Con la propia taquillera del cine. Que, por cierto, fue la primera mujer de Niro la que hace el personaje de taquillera. En todo momento, y además con esa sonrisa, que yo no sé dónde la saca de Niro, evidentemente la tiene él dentro. Sonrisa de absoluto bobo. Ese es uno de los dones de la naturaleza de Robert De Niro, la sonrisa. Es que la sonrisa es una mezcla de picardía, de candor, de ternura, de maldad. Y hasta de imbecilidad. Y de imbecilidad. Es que cada vez que los personajes de Robert De Niro sonríen, es un mundo absolutamente enigmático. Yo creo que tiene reacciones, es que quizá no lo explico bien, pero creo que tiene reacciones el personaje dentro de la película que sorprendió incluso a los mismos creadores. Es decir, cómo lleva ese hombre a esa mujer fascinante a ver una película porno sin saber qué está haciendo. O sea, él realmente es tan inocente que no sabe... se cree que eso es el cine. Sí, es decir, no sé, yo no noto mucho la diferencia. Inocente. Yo creo que eso forma parte de un universo autista, es decir, que no se relaciona con nadie. Es decir, él ve absolutamente normal y piensa que lo puede hacer todo el mundo, llevar a la gente o ir a visitar, ¿cómo se llama?, sesiones del cine pornográfico. Dado su condición de hombre solo y solitario y con muchas horas, suponemos que es un autista y un hombre que se satisface a través de la masturbación. Hay un tema que me parece sentido, de manera que ese es decir, él no llega a colegir que existe gente en el mundo. Me imagino que también este debía ser un fóbico terrible. Tocar o ser tocado debía resultarle terrible. Detrás de eso también se le puede suponer esa especie de tópico que siempre se ha dicho de cómo el gran, que es evidentemente no le pega a este personaje, pero también se obra así el gran seductor, es decir, ese que trata a las damas como prostitutas y a las prostitutas como damas, esa especie de tópico. No, porque no tiene esa pinta. En absoluto. De Niro más bien cuando va a ver a la chica en la oficina del presidente, yo creo que la chica, que es una chica, bueno, pues o sea, que incluso por clase social
podía pensar que un taxista no iba para ella, le ve tanto encanto, un lado tan angelical y tan tierno, que dice, ¿por qué no voy a salir yo con este tipo? O sea, tan decidido, porque... Claro, es que en la vida del personaje de Travis, que él lo dice, me parece, en una de las voces en off, está marcada por la soledad y la monotonía. Hay dos elementos que son definitivos en la evolución del personaje. Uno es el enamoramiento que tiene por el personaje de Betsy y otro es las intenciones que tiene de salvar o de liberar a Iris. Entonces, tanto el enamoramiento de Betsy como el intento de redención de la adolescente Iris, que por cierto, cuando hizo esta película Jodie Foster tenía 13 años. O sea que evidentemente no era una actriz disfrazada de adolescente, era una adolescente. Ahora hay que fijarse que son también modelos muy latinos, perdona, son modelos femeninos muy latinos y muy escritos en el inconsciente de la percepción de la feminidad por los latinos, que es la Virgen y la puta. Una vez más, la Virgen y la puta. A Madonna, sí, pero que además son tratadas... En Travis, que por el apellido no viene del mundo italiano, pero sin embargo, pese a eso, meten en la conciencia de Travis un ingrediente que pertenece al imaginario latino. Pero además con un intercambio de papeles, él confunde, es decir, trata la delicadeza con la que trata al personaje de la prostituta, vamos, que de hecho está dispuesto a morir, muere, intenta morir tranquilamente por ella, es decir, que él en su confusión, probablemente confusión que nace en el choque de las dos culturas de los creadores, o de las dos o más, que realmente yo, por más que vea veces que vea esta película, siempre me colapso contra ella, o sea, es decir, no hay tantas cosas que... Es que los personajes están como tan presionados, que están tan solos, están en esa jungla que al final tienen que explotar, y es que este personaje acaba explotando, porque fijaros, no tiene otra solución. Fijaros el gesto terrible de Niro cuando ya se supone que a esas alturas todos sabemos que es un tarao, De Niro, es decir, ha cometido una barbarie, y él mismo intenta suicidarse, ¿no? Y hace ese gesto... Y me parece que, que no se suicida porque ve que los cargadores están vacíos. Falla, exacto, él lo intenta. Aquí en el fondo es una historia de una purificación. Él intenta purificarse a sí mismo. Ese gesto yo lo tenía hablando aquí a Yukio Mishima. Claro que luego él estaba muy influido. Incluso es un samurái al final. Este modo no es cristiano. Se nos ha olvidado, no nos ha olvidado. Lo podemos citar. Otra película que a mí me gusta mucho, que también practica Schrader, que es La última tentación de Cristo. Es una película que se ha visto muy poco, es una película curiosísima, el acercamiento a partir de Kazantzakis, de un teatro de Kazantzakis, a la figura de Cristo, que naturalmente es un tratamiento muy heterodoxo, muy heterodoxo. Porque yo creo que ni Schrader, que lo sería en su día por educación, ni Scorsese, que hay restos suyos, puede decirse a través de su obra que sean ortodoxos, ni católico ni calvinista. Ahí está la impronta en ello, y además le enriquece mucho sus películas, pero son heterodoxos. A él lo que le enriquece es la parte, digamos, de Orson Welles, la fascinación de Orson Welles, la fascinación de Powell, y a mí me parece que le enriquece menos su fascinación por 8,5, porque ahí es donde hay otro elemento... Y otro elemento del Gato Pardo que luego lo saca. Hay otra película muy central que él cita, y además realmente es la que no cabe duda, que es Centauros del Desierto. Es decir, esta película, la liberación de Ethan, de su sobrina, realmente es la misma historia que la liberación que quiere hacer Travis de la prostituta. Esas son las películas que a mí me parece que han tenido la influencia benéfica. A mí, por ejemplo, el Gato Pardo, que él siempre habla de que le gusta muchísimo. Cuando él hace lo de la edad de la inocencia, no es Visconti, ¿y sabes por qué? No es Marsófilis. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Perdona que te interrumpa. Porque Scorsese, bendito sea, pero no tiene el refinamiento decadente de un aristócrata de la generación no sé cuánto que tiene Visconti. ¿Y sabes por qué? Porque en esa película, y vamos a saltarnos un momento del Taxi Driver, hay un largo barrido de la cámara sobre una mesa maravillosamente puesta hasta la exquisitez, que Visconti no se hubiera permitido ninguna, nunca, porque le habría parecido una hortera. Sí. Le habría parecido una hortera, no había necesidad de que Visconti contara eso. Se da por sabido. Será por sabido. Sí. Como que en las narraciones árabes no aparezcan camellos. Él decía, Borges. En mi mundo, ha dicho en alguna entrevista, en Little Italy, y cuando él era chaval solo se podía ser gángster o cura. Claro. Él lo ha sido en el cine, las dos cosas, porque eso es lo grande suyo, que se ha aproximado, y en el cine hace personajes que tienen la confluencia de los dos. Bueno, y las películas de gángster, Goodfellas y eso, está clarísimo, pero siempre con una especie de... como de la culpa está presente siempre en todas sus películas. Entonces, al encontrarse con este calvinista, jansenista, que es otro tipo rarísimo,
tiene una película maravillosa que es American Gigolo, es Raider. Se ha producido una mezcla tremenda y han encontrado la cara del tipo que lo tenía. Yo estoy convencido que en el rodaje, rodando la toma, fíjate lo que os digo, cuando con un tipo durísimo frente a él que es Harvey Keitel, amigo suyo, que había trabajado en Malas Calles, otro actor extraordinario, pues cuando le llega y le dice que estaría en el guión, bueno, adiós, Poli. Y él se vuelve y le dice, no, es un no soy momento policía. tremendo. Hasta hay veces que Harvey Keitel está un poco desconcertado porque la toma se ha alargado más de lo previsto. Y él no contesta. conmigo? Sí, dice, ¿qué tipo más raro eres? Y él sigue. Y se produce una tensión mucho más grande que cuando dispara. Cuenta Scorsese que ese tramo de película lo improvisó Keitel porque realmente no sabía. Y como la postura de De Niro es una postura de una especie de jaguar, yo que sé, está como tenso, en cualquier momento puede saltar. De Niro no se iba. No. Pero lo curioso es que la escena se acababa y De Niro se quedaba. Y Keitel realmente no sabía. A qué atenerse. No sabía porque además le da así y todo. Y eso crea una tensión impresionante. Y eso cinematográficamente funciona, o sea, en el instante maravilloso. Pero eso es un mérito de director y de guionista, pero es un mérito infinito de dos actores soberbios, de Niro y de Keitel, aguantar ahí. Porque estiran la historia, rompen el tiempo y... El director más, porque eso en el guión no se podía prever. Eso no se escribe. La tensión no... Eso es puesta en escena. Hablar de un aspecto que a mí me parece que es muy destacado, dentro de los muchos destacados que hay en la película, que sí que es de Scorsese, o sea, que no es del guión, que es esa especie de visión no realista de la realidad. O sea, toda la película tiene una atmósfera de que parece que está contada como un reportaje, como un documental, como un testimonio, y sin embargo no es para nada un reportaje. Todo es una elaboración de una visión distorsionada, esquizoide. Y sobre todo, es que es curioso, es una visión de la realidad cotidiana, pero es una visión nada realista, que le da a la película un clima y una atmósfera que eso es obra de Scorsese, y que lo tiene toda la película, desde el primer plano hasta el último. No olvidemos cómo es el final de la película, cómo es la vuelta otra vez a la mirada inquietante, porque nos está diciendo que todo lo que estamos viendo, lo estamos viendo a través de los ojos de un esquizoide, de un paranoico, o como lo queramos llamar, y luego ya al final, sobre los títulos de final, cuando volvemos otra vez a la realidad neoyorquina, volvemos a esa distorsión, a esa deformación de la realidad, que siendo una película, evidentemente, casi un reportaje cotidiano, en ningún momento es una película realista. Y es que es tremendo, es decir, es la confusión definitiva de ángel y el diablo. Es decir, sabes que en cualquier momento ese taxista, que ahora es un héroe, porque misteriosamente es un héroe, ese taxista sigue conduciendo un taxi y se montan chicas en él, chicas a las cuales él no les cobra Es impresionante. Habría que explicar qué se contó en aquel juicio comprarte una moto. Para este señor es culparle de toda responsabilidad. Porque es evidente, es un señor que se ha cargado a 3 tíos. Un justiciero. Pero bueno, era una chica menor raptada. Claro. Era una chica menor raptada, que sus padres... Pero se cargó a 3, a no ser que fuera legítima defensa, cosa que era difícil de... Pasando, yo creo que es importante hablar de la psicopatía posible de Niro, que está muy bien definida. La suya, la real, porque más hay la del personaje. Y la del actor. Punto. Pues sí, es que realmente son casi indiscernibles aquí. Que es una esquizofrenia, como tú has dicho, José, ahora mismo, perfectamente. La esquizofrenia, según los sabios del lugar, que yo no lo sé, se caracteriza por el síndrome de escisión, de desdoblamiento. Por eso, realmente, la película, de una manera inteligentísima, yo creo que eran conscientes, y si no, benditos sean, es decir, no es más que una sucesión de espejos retrovisores, de miradas oblicuas, de miradas a través de cristales empañados por la lluvia, hasta la constitución de la esquizofrenia absoluta, esa escena portentosa en que está ensayando su su arsenal ante el espejo, que realmente es una cosa de puro asombro, ¿no? Y esa es la escisión esquizofrénica. Hitler, que también era un esquizoide, absolutamente, aunque no se lo podía tampoco perdonar. No, mire usted que estaba loco. No, era un tipo bastante normal y era un perverso, y era un asesino y un criminal, y terminó como tenía que ser. Pero Hitler, que era un perverso, hay planos de documentales, yo soy muy aficionado al documental histórico, en que se le ve también como haciendo, o como una cámara que hay detrás de un espejo, donde él ensayaba, él era un gran actor, y por supuesto preparaba todas sus disertaciones, y hay que decir que se llevaba a la gente de calle porque tenía una capacidad
de tirón emocional como un cantante de rock. Esa escena que es de puesta en escena y que es asombrosa y magnífica, tan buena era que la quiso hacer el propio Martin Scorsese como actor. Cuando llega aquel tipo que le dice, mire, esa ventana, esa es mi mujer, la voy a matar, y no sé qué, no sé qué. Tú sabes que ese no va a matar a nadie, que el que va a matar es el otro que está contando. La amenaza, si no es Scorsese, no es Scorsese, ¿eh? Sí, claro que es Scorsese. Eso lo hizo él, que decía es rey. Porque te he entendido que no era Scorsese. Sí, claro, que le gustaba tanto que te iba a lo hizo decir, él. si no es Scorsese, se parece mucho. Scorsese sale 2 veces. Le he preguntado sale qué le ahí parece. como actor. Sí. Y cuando entra para ver a la chica, cuando el taxi, está sentado allí, hay un tipo que está sentado que es Scorsese también. Pero en la escena, que Freider decía, oye, pero lo tiene que hacer un actor. Tú eres muy egotista y vas a decir que estás bien, y luego a lo mejor no estás bien, pero la verdad es que estuvo muy bien, está estupendo. El talento, como lo ha narrado de una manera muy sencilla, a base de unos planos contraplanos. Tú tienes la sensación de que Scorsese no va a matar a su mujer nunca, está ahí con un negro. Pero la cara de Niro, tú le miras y dices, este sí puede matar, este es el que puede matar, ¿eh? Este que no dice absolutamente nada. Es que eso es el cine, no dice nada. La escena que tú citabas para la preparación para la ceremonia de la violencia, que al fin y al cabo es una ceremonia. Es un kamikaze. La escena previa del que se va saliendo tiene algo de liturgia, No, algo de la ritual. liturgia de Yukio Mishima. Es una liturgia en que él va preparándose día a día, concienzudamente, para esa explosión de violencia. Como la escena de las armas, cuando le vende el vendedor de armas las armas, hay una fascinación que tiene el personaje por las armas, pero hay una fascinación que tiene el personaje por las armas que Scorsese transmite al espectador. Sí, claro. Porque llega un momento que el espectador se siente muy bien. Se siente fascinado por las armas. Hay un juego de... Compra todas. Ahí es cuando se le va la olla. Pero si es que a mí me parece comprar todas. que es lo lógico, porque ¿cómo va a elegir? Vemos que sí de la olla cuando dicen me quedo con todo. Pero es que el espectador piensa, ¿pero cómo voy a elegir yo entre esta maravilla? Porque hay una transposición de esa fascinación al espectador. De hecho, incluso haces tu pequeño cálculo, bueno, este $300, no sé, casi el de... El trabajo para eso. Pero es curioso cómo está... Y uno va siguiendo diciendo, pues no es muy cara. Hay una cosa que a mí me parece un poco... Hay mucho de Bresson, de pickpocket en esta película también. Mucho. En este mundo de los precisión, insertos. sí, de la precisión. Hay mucho Que digo que, bueno, él ya sabes que va a preparar una gorda. Entonces, él mismo decide cuál es lo que va a preparar, que es cargarse al candidato. Y va. ¿Cómo se pasa de ese fallo, él mismo ha mordido una presa que realmente no puede, y cómo directamente elige enseguida ya su... Y a mí eso me gusta. Me gusta cómo pasa de... Un acierto del guión. Claro, de guión, eso sí que es puro guión. Va todo de cara al cargarse al candidato y en un momento determinado de repente dicen, pega un vuelco. Esto es muy complicado. Está muy complicado. Voy a salvar el mundo arranca el taxi, en otro lugar. Arranca el mundo de otra manera y con Sí, y que no era fácil, porque llega y bueno, lo lleva todo calculado. Voy a salvar pensado, al mundo de golfos y macarras cargándome de momento a 3. Sí, con lo cual es un precioso hasta la panorámica de los periódicos con los recortes. Pagarle el habernos devuelto a nuestro... Esa manera, no podemos ir ahora. Esa manera de pensar es absolutamente, está absolutamente defendida. No de otra manera, en un nivel tan simple y tan tosco de pensamiento y de incultura, desgraciadamente, tiene cualquier Skinhead. Estoy seguro de aquí y de otra parte. Es decir, ese es el modo de pensar absolutamente fascista. Claro. Porque, es decir, con lo tipo voy contra lo que puedo. En su ambiente y en su medio, también Scorsese ha dicho siempre, yo siempre pongo hombres, me interesan mucho los individuos, en su relación con el medio. Por eso te decía yo, ¿cómo los va haciendo? Antonio, quizá más en relación con medio que con la historia. Cuando tú solo ves a Rambo o a Stallone o eso, sí, que van a salvar el mundo. Eso es caricatura, ¿no? Claro, dices, sí, bueno, y matan y efectos especiales, pero esto es de verdad. Es que esto es lo que te preocupa. No, aparte que es que el verdad. personaje es consecuencia del mundo que le rodea. Claro. Yo no sé si os acordáis cuando se estrenó, no sale por cuando se estrenó esta película, que yo vi con mucho interés y me quedé absolutamente fascinado ya entonces, llegó a mis oídos, quizás de vosotros, que era una película fascista. Alguien que le dice, ¿cómo puedes pensar que es una película fascista? Es un análisis de una lucidez absoluta del fenómeno fascista, de cómo se puede originar un personaje así, aislado, quizá con un síndrome fisiológico, pero presionado por unas condiciones de ciudad y de fragmentación y de, qué sé yo, y de insignificancia total en América. Hay mucha gente que quieren funcionar así. Bueno, la película, por supuesto... Que necesita que lo escuchen, fue además, que lo miren. No era muy difícil, pero fue profética. Una chica
un chico que estaba enamorado de Jodie Foster, al ver esta película, atentó contra Reagan. 5 años después. En el 81, estás del 76 al 81. Y desde luego esto se ha producido antes de que maten a Lennon. Pero lo curioso es que alguien podría decir que es fruto de la violencia de la película, y no es verdad. Lo único que es fruto es de que hay Lo único que es loco... fruto de la violencia es unas condiciones, o sea, coyunturales y estructurales de la sociedad norteamericana, evidentemente. Y ese toque... Que ahí son muy listos. Y el toque del billete arrugado es maravilloso. Eso es que se nos bueno. Ese billete arrugado no es bueno. Por la procedencia. No le gusta, ¿no? Hay una cosa de... Y en cuanto puede se deshace de él. Y Scorsese tienen la gran inteligencia de no predicar en absoluto, porque en arte no se puede predicar. Pero por supuesto que da visto. Pero sobre todo, eso que se le acusó a la película de que podría ser una película fascista, es el dilema, Yo nunca lo entendí. el viejo dilema que siempre hay, sobre todo para ciertos espectadores, en que si el cine debe mostrar lo que es o lo que debería ser. Entonces hay veces que el cine muestra lo que es, y no quiere decir necesariamente que sea una exaltación de eso. No, claro, por supuesto. Es una forma de un alegato contra eso. Pero es que hay mucha gente que piensa que el cine lo que tiene que mostrar es lo que debería ser. Se habló de Peking Pago, de otro final que fue el de Grupo Salvaje, que es un final que tiene que es el antecedente de este final, la masacre de Grupo Salvaje, que era yo hubiera ahorrado un poquito, y la película me parece perfecta, pero un poquito de fusión de sangre. Es decir, yo no puedo. Es decir, ya, no sé, estoy estragado, estoy alerta, estoy crispado, y en el momento en que una película hay fusión de sangre, por eso las películas últimas de Scorsese, por presión de la taquilla, evidentemente, y porque no cobra $35.000 como cortó aquí De Niro cuando estaba ya el caché en 500, sino ahora habrá que ver, aparte de que me imagino que ahora De Niro entra a participar como empresa, ¿no? Sí, pero sobre todo esto De Niro vio tan claro que ese era un guión, como vio tan claro lo de la vida del boxeador, que era para él, que era Jack LaMotta, que tenía la misma mundo esquizoide que tiene esta película. Pero yo creo que esa violencia del final, tremendas. la sangre, yo creo que es que está en la pura estructura del guión. Sí, es necesaria, pero el la guión efusión es una tensión constante que sabes que tiene que estallar. Mira, Antonio, los grandes clásicos, No hemos puede visto mucho de defraudar. Scarface, para acá hemos visto, bueno, a mí mi género favorito seguramente el cine negro, pasaron perfectamente sin efusiones sanguíneas. Y la misma sensación de... Entonces, pero los años 70 no son absolutamente espúreas y tienen que tener un tirón perverso y naturalmente tramposo respecto a la taquilla. Esto es así. Yo creo que Pero esta no está hecha por eso. Esta no está así. No, Pero incluso, no, ¿por qué? Pero mírate Casino, que es una gran película. Y sin embargo, al final, hay un momento determinado en que el personaje de Joe Pesci y su hermano, o sea, son tirados a una fosa común, que aquello realmente... No, pero señor, No, y pasaba, ahorreme algo. Y pasaba en Goodfellas. yo creo Lo que que no es pasa lo es que mismo es una manera de yo creo, de Pues salvaguardar. una manera de tirón obsceno de Pero si tú lo has dicho al principio, toda la película es como ese reguero de pólvora que va creando algún una momento, tensión, y al final tiene que haber un estallido de violencia. Sí que es cierto. Lo veo justo, pero no hay más medir el yo estoy estallido, muy sensibilizado No, a mí me parece la onda que tenía que ser- expansiva. A mí me parece que tiene que ser así. Yo estoy muy sensibilizado al tomate. Entonces, claro, Porque podía haber sido todavía más largo y más Ya, bueno, excesivo, sí, ¿vale? sí, claro, Siempre. podría. Pero, vamos, yo, viéndolo casi, o sea, me parece que es perfecto como está hecha la película, pero sé lo que, estoy un poco de acuerdo con... Pero es que al hacerlo como lo ha hecho Scorsese es que es más real, y al ser más real se produce más favor. Sí, y entonces la sí, sangre sí, es que sí, tiene la probablemente- sensación de que es verdad. probablemente Porque la él le película- clava el cuchillo. los clásicos no necesitaban... Clava el cuchillo a la mano, es un horror. Ni ninguno de ellos necesitaban la sangre. Bueno, pero estaban en otro tiempo. Claro, Ahí no era también la- el espectador era no es el que mismo. Ellos no podían Yo sacar estoy esos cines. en aquel tiempo. Sí, No era la sociedad. pero no de podían los sacar 70, esos cines claro. porno como sacan aquí, que es una verdadera maravilla. Yo Siempre estoy se había contra- hablado en contra literatura. la pero es- censura, pero a veces la censura ha hecho maravilla. Yo estoy contra toda censura. La haga quien la haga, y el régimen que la haga. Odio a los censores, como odio a los policías del régimen que sea. Aquí él ya desde el momento que se ha cortado el pelo, y como le dice el otro, ¿de qué tribu eres? No conozco a nadie que se llame Es que eso entra dentro de la liturgia. Claro, Hasta ya para cometer dices, los crímenes se pues, cambia. ya puedes corta el esperar pelo. que la violencia basta, que se ha hecho un corte de pelo que realmente... También son todos los planos, porque además lo va sacando lentamente. Estremecedor. Hasta que vemos la Nunca se mecha. han puesto de acuerdo ni De Niro ni Scorsese cuál de los dos se le ocurrió el asunto. Al parecer tenían un amigo común, Víctor Mañota, que era era especialista, y entonces les contó de esas historias de Vietnam, que, bueno, les contó entre otras esta, y ninguno de los dos se ha puesto de acuerdo. Siempre dice el uno que fue el otro y el otro que fue el uno. Es decir, no es que se la apropien, sino que se la conceden al otro. De a cuál de los dos tuvo la idea de decir... Del porque corte de pelo. No, pega un subidón
O sea, ya es cuando sabes que lo mejor es no estar cerca, pero muy gordo. También está Vietnam allá atrás y ni se habla de Vietnam, simplemente dice, sí, serví en la Marina en aquel pero por supuesto que muy sutil. Es que en el fondo es una película llena de sutilezas. Y luego es ese mundo de los taxistas. De inteligencia. El filósofo, el taxista filósofo. Llama a uno y le echa, ven, vamos a hablar fuera. Y se ponen al lado del coche. Ahí le llaman matador. ¿Puedo hablar contigo un momento? El mote que tiene. A mí hay una imagen de la película que me resulta verdaderamente estremecedora, turbadora, que es la primera vez que presenta la casa donde ejerce su oficio Iris, que es ese plano de ese edificio horrible que hace esa panorámica para arriba, que es ese edificio que a mí me produce un cierto desasosiego que de alguna forma te prepara a lo que va a ocurrir ahí en ese edificio. Pero ese primer plano de la presentación de ese bloque de casas lleno de escaleras de incendios y esa panorámica vertical hacia arriba, te produce una cierta turbación sin saber lo que va a ocurrir, pero tú te imaginas que que es un sitio, pues eso, un sitio estremecedor como va a resultar siendo. A mí esa imagen me gusta mucho y la película tiene muchas imágenes de ese tipo, ¿eh? Está muy bien construida, no solo de estructura narrativa, sino de estructura visual. Decía Tavernier, que es muy amigo de Scorsese, también lo sacó como personaje en Round Midnight, del director de un club de jazz, hacia Scorsese. Decía en su historia monumental del cine americano, que es tan buena, Tavernier, que se podía, y él lo podía decir como vosotros, que sabéis muchísimo de cine, que plano por plano se podía ver, es decir, de qué gran autor se estaba acordando Martin Scorsese en esta película. Hombre, quizá si no plano por plano, mucho. Exagerado, pero sí que es cierto. A mí me da la sensación que es cierto, pero que evidentemente muchas veces es de una forma inconsciente. Es decir, y sin embargo es una película originalísima. Incorporas cosas que te gustan y que... Pues es igual que elige unos colores porque le gusta a Michael Powell, ¿verdad? A lo mejor esto es un exceso de Tavernier de cariño. No, sí, yo creo que tiene razón Tavernier, por eso te digo, y hay veces que la influencia del Bresson está clara, y sobre todo de Pickpocket, en toda la precisión del mundo de los insertos. El plano del vaso es como de una película francesa. Es el producto de dos estudiosos del cine. Y el otro es otro estudioso, y además un estudioso de otro tipo de cine, de Bresson hasta Ozu, o sea... la presencia de ese mundo un poco oriental está en toda la película, no ya en el personaje de él, de cómo va transformándose a la masacre, tipo, es un personaje como Mishima, del que se ha dicho también que era un fascista. Como Mishima. Claro. En el caso de Mishima seguramente hay más razón para pensar que era un fascista. ¿Cómo fue la muerte de Mishima? Lo mismo. Fue una ejecución ritual, con la katana. Claro, el rito que rito de adelante, ¿no? Y la fascinación por Mishima de Schrader es notable, o sea... Ese es un lado calvinista. Pero fíjate tú cómo es el final y fatalista. El final de Yakuza es igual, una sangre a destajo, y son dos guiones suyos tremendos. Aquí le metió un golito el Schrader, que es un genio. Al otro genio también dijo, vamos a hacerla en mi línea, que es la línea fatalista, que naturalmente es la línea Mishima, y es la línea Travis. La línea que él ha utilizado... Y sin embargo, en el Toro Salvaje, aquí va a inclinarse más a la figura crística. Pero Toro Salvaje es de una violencia a veces que te dan ganas de quitar la mirada de la pantalla. Las peleas con la familia, con la mujer, esas son tremendas. Las peleas fuera del ring. Esa figura redentora de De Niro en Toro Salvaje es más crística, más evangélica. Sí, bueno, es que tiene esa mirada siempre, ¿eh? Esa mirada pero de homilía de 12 de la mañana, pero tiene esa cosa pendiente. Pero eso no es cristiano. El Travis es el comportamiento salvaje y ritual de kamikaze, eso no es cristiano. Pero se da cuenta que él mata, pero que no quiere drogas. Sí tiene... Las drogas son malas para la sociedad, el Travis no quiere drogas. El mal... Él no es drogadicto. Y el bien, esa confusión, sí que... No, hay una atracción por el mal, pero precisamente esa atracción... patológica por el mal. Justiciero, de esos, en la línea de Charles Bronson, de esas películas. No está lejos a su tradición cristiana. Bueno, la película tiene una estructura moral, como todas las películas de Scorsese, en que la estructura moral condiciona de alguna forma la estructura narrativa. Lo que me sorprende es que una película tan hecha por cinéfilos, de una manera tan cinéfila, tan repensada, tan hilvanada, tenga una frescura, por decirlo de alguna manera, es decir, que parezca casi
casual las cosas que están pasando. Tiene una unidad de que no se vea la premeditación. La magistral manera de realizar y de montar de Scorsese. O sea, que no veas esa premeditación, es decir, nos están llevando por aquí. Hay influencias como todo el mundo, pero hay un estilo... que tienen más claro, y sobre todo, que es de los tipos, yo decía, yo creo que es de los que mejor filman. Hombre, y luego ocurrió que se produjo el milagro, que en los años 70 en Estados Unidos se produce El Padrino y Taxi Driver. Entonces, claro, es otra... Él siempre ha sido muy fiel a lo que él creía. Él decía que cuando todos sus compañeros estaban influenciados por la Nouvelle Vague francesa, hacían un cine americano descafeinado. Y él siempre ha creído en lo suyo. Él decía, yo siempre he sido un tipo... Esa anécdota de los gemelos de verdad. Dice, cuando él era el montador de Bustock, fue el montador. O sea, que fíjate si él sabe muy bien cómo llevar el ritmo de una película. Y sin embargo, la diferencia entre amigos que empezaron en aquel tiempo y que me imagino que se reunían, sabemos que se reunían en Nueva York, como Spielberg y Lucas, y estos, y Coppola... Y Brian De Palma, sobre todo. Brian De Palma, Baños de Sangre también. El déficit para mí siempre, vamos a entrar, pues si no empezaría con truenos y rayos contra los señores Spielberg y los señores Lucas, pero el déficit es que los otros, tú dices que Spielberg, no lo sé, no lo sabía, estuvo en la Academia de Cine, pero se le pegó poquito. En cambio Scorsese y Coppola, para su felicidad, conocían todo su cine clásico norteamericano y no lo despreciaban, cosa que hicieron perfectamente bien, pero conocían toda la tradición europea. No vamos a entrar, pero por ejemplo, tú ves la película que se llamó aquí, no sé qué, del Diablo, o la de Diablo sobre ruedas. Esa es una clase. Pero conocían también, años ya. José Luis, conocían también toda la tradición europea perfectamente. Claro, pero y la oriental. Coppola y Scorsese es lógico que tengan una raíz europea en el fondo, su propia familia. Y no cayeron en los errores profundos del señor Spielberg. Es que Spielberg orgías de sangre, Brian De Palma. Bueno, pues peor para ellos. Yo voy por el arte. Amigos eran Scorsese y Brian De Palma. Interesaba más el éxito. Es que, bueno, hombre, y hay otra influencia enorme en Scorsese, antes de que te pregunte cuál es tu momento favorito, que es John Cassavetes. Esa es una gran influencia y está en Taxi Driver. Es la película que le hubiera gustado hacer a John Cassavetes. Shadows. Porque la ventaja que tenían este tipo de películas, al no estar hechas por el sistema, es que son películas rehechas. Es decir, que rodaban y volvían a rodar, y añadían otro plano, y iban con un equipo reducido y rodaban otro planito. Mientras que cuando ya están metidos en las grandes películas ya no puedes. Ahí ya no puedes. La visión de Nueva York es muy de Cassavetes. Es que Cassavetes. ¿Cuál es tu plano favorito? A ver. Mi plano favorito de la película, hay uno que es, a mí me parece que es el mejor, con alguna diferencia, como plano, como imagen, que es la imagen con la que abre la película. Esa nube de humo, y que de esa nube de humo sale un taxi, es casi una aparición fantasmagórica, que unido a los tambores de la música de Bernard Herrmann, que por cierto está dedicada a la película, murió antes de terminarse la película. Antes de terminarse la película, cuando terminó la música, pues esa imagen que es el humo, el taxi que aparece, los tambores de la música de Herrmann, e inmediatamente esa imagen distorsionada de la calle de Nueva York y los ojos de Robert De Niro. Bueno, ¿cómo se puede empezar una película mejor? Vamos, ya no hay quien pueda superar eso y además te mete de una forma absolutamente eficaz y expresiva en el mundo de la película. Esa fotografía con esos colores, además, donde dominan los ocres. Porque además es una imagen fantasmagórica, que es lo que se queda. Para mí es una corta escena, que es la rotura de la televisión, que está absolutamente adelantado todo el final. Porque el pobre De Niro, el pobre de Travis, que solamente tiene esa apoyatura para no quedarse encerrado con su único juguete y su obsesión, que es la televisión, en un momento determinado ya con el arma empieza a hacer así, con el pie. Ya está, es una cosa absolutamente maravillosa. ¿Para ti? Bueno, a mí me gusta mucho el momento, sobre todo es un momento de interpretaciones también, cuando se acerca al de seguridad, el señor mide 2 metros por lo menos, y él se pone allí a su lado y se queda con esa cara de Niro. Yo creo que es de las cosas más equívocas que ha hecho nunca con esa sonrisa, esas preguntas. Parece que se está burlando de alguien en principio tan peligroso como es ese pedazo de tío. Y cómo lleva, y que tú sabes que el que está corriendo peligro no es De Niro, sino que es el otro. Conseguir eso con 2 o 3 sonrisillas estúpidas parece portentoso. Y el ritmo de los silencios. Sí, esa. El ritmo de burla, es casi introduce. Y el momento mágico de... Yo creo que la habrán vivido miles también de personas como De Niro ante el espejo y cuando está diciendo, ensayando. ¿Es a mí? ¿Me estás diciendo a mí? ¿Me estás diciendo a mí?
Es un momento extraordinario que cambia, como tú decías, un poco la mirada del cine. ¿A quién En los demonios le años hablas, 70, si no El sabía? Padrino y Taxi Driver son las películas que han Más que permanecido. yo. Esas son las películas que han ¿Con quién venido, puñeta además crees que hechas estás por hablando? dos italoamericanos. Y además con un mundo de violencia y con un mundo de mafia, una cosa como antigua de hace de miles de años. Eso lo han llevado a cabo los dos muy bien, ¿no? Y lo que pasa que, claro, luego Scorsese ha querido perseguir la huella del Padrino y yo creo que no lo ha logrado. O sea, yo creo que Goodfellas no es el Padrino. No es el Padrino, pero Goodfellas es Ni una Casino. película... Ni Casino. Casino No, es una pero- película pero- desequilibrada. Están desequilibradas. Uno de los nuestros Esta yo no creo que es una peli- obra maestra, ¿eh? Yo Sí, creo que uno de los yo nuestros. creo que más es el Taxi Driver. O sea, Taxi Driver está perfecta. Las otras están un poco Está perfecta desequilibradas. hasta de medida. Toda la película. Bueno, es- Casino es una película desmedida en el tiempo, incluso. Sí, Godfellas. Esta, según pasa el tiempo, va siendo mejor película, Taxi Driver. No mejor película, ya lo era. Yo- Como que la va echando una Creo mano. que- Que estaba en la el línea de tiempo. uno de los nuestros, pero a mí me parece que estaba mejor. Es la de Leone. No, es la que dirigió incluso De Niro. ¿Cómo se llamaba aquella película? Sí, La primera película que dirigió Sí, sobre la De Niro, primera y la única. que es muy La parecida. ¿dónde era? vamos, Sí, que era, ambiente. hacía Chad Brooklyn, Palminteri. sí, eso es. Historias de Brooklyn o algo así. Historias de Brooklyn. Historias de Brooklyn. Que aquí se Historia. estrenó con mucho retraso. No. Y a mí me parece que es una película No, muy yo creía que valiosa. te referías a una que se está poniendo cada en vez películas más, parecidas que es a la mí- de Sergio Leone. Eras una Ah, vez esa es América. magnífica. Que esa es una-